aclarando la confusión carismática pentecostal. Estamos en el tema respondiendo a preguntas importantes acerca del hablar en lenguas. Ese es el tema que estamos viendo. Y hemos estado estudiando algunos pasajes que aclaran acerca de esta corriente en una transición de la iglesia. Pues este don de lenguas era un don que no era tan importante, y ahora vamos a estudiar algunas cosas. Ojalá que a través del Espíritu Santo podamos entender lo que Dios realmente, cuál era el propósito principal de que la iglesia en Corinto, que los apóstoles, los discípulos del Señor hablaran en lengua en ese contexto en el cual era necesario, y no era el más necesario. Ya hemos visto que, por ejemplo, en cuanto al hablar en lengua, era el menos importante en la iglesia. Tanto en Corinto y en otros pasajes, el don de lengua era el menos importante. Y entonces, si era el menos importante, eso significa de que hoy es lo menos importante. Entonces, la mayoría de iglesias que practican estas cosas tienen una confusión tremenda acerca de este don. Con respecto al contenido de la lengua, el principal propósito de los que hablaban en lengua en Corinto y en otros pasajes que hemos estudiado, en Hechos, por ejemplo, 2 y capítulo 10, el propósito principal era adorar a Dios, alabar al Señor. Ese era el propósito. Las lenguas no son exclusivas para que la gente se haga ver más espiritual, o para que la gente crea que sí tiene el Espíritu Santo, o que los demás que no lo hablan no lo tienen. Porque de hecho ya hemos estudiado que los dones no se le repartió el mismo a cada creyente. Cada uno tiene su don. Y así como fue en la iglesia primitiva, algunos fueron apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, otros servidores, etcétera, etcétera. Así hoy Dios nos ha repartido el mismo don a todos. Así es de que el hablar en lengua no es una manifestación de qué espiritual es una persona. Tampoco, no es eso. Y con respecto a dónde ocurre, fíjense que debemos de ser muy puntuales en esto. En primer lugar, sucedió con los judíos, y en segundo lugar, también a los gentiles les fue dado este privilegio. Pero sin embargo, debemos hacer esta pregunta a aquellos que dicen que hablan en lengua o idiomas hoy en día. ¿Están hablando en idioma que nosotros podemos reconocer sin haberlo aprendido antes? La mayoría de los que hablan en lenguas, lo que hablan se llaman serigonzas, es decir, un idioma que no es idioma. O sea, para ellos es un idioma, pero realmente no es nada más que un trabalengua que no tiene sentido gramatical, ni semántico, ni todo lo que usted le quiera poner a esa expresión. Entonces, por eso es que William Samarín, fíjense que William Samarín era pentecostal, y él hizo un estudio exhaustivo de la gente que hablaba estos idiomas, y él concluyó de que solo esto, lo que se llamaba, eran serigonza, y él le llamó a esto glosolalia, o sea, hablar en lengua, que estaba más fundamentado precisamente en eso. Es decir, serigonza, cuando uno, o balbuceo, como uno le llama, algo que no tiene sentido ni tiene un significado en la expresión. Ahora vamos a ver cuál era entonces el propósito de las lenguas. Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. ¿Cuál era el propósito de hablar en lenguas? Y el propósito principal era una lengua de oración privado, un lenguaje de oración privado. Fíjense que en Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, una de las principales razones para que la gente hablar en lengua hoy en día,
y hablan acerca de esto en Primera de Corintios, pero en Romanos, vimos en Romanos que, fíjense al final voy a poner este pasaje, fíjense que dice el versículo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, para que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, el lenguaje el propósito no era un lenguaje de oración privado. Es decir, hablar en lengua no significaba me voy allá en una esquina de mi casa, empiezo a hablar en lengua para orar al Señor. No era ese el propósito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo que hace es recibe nuestra oración, la prepara y la presenta adecuadamente conforme a qué dice el pasaje, a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, no puede ser posible que alguien esté hablando en una lengua extraña queriendo llegar a Dios cuando el Espíritu Santo va a preparar esta oración hacia el Señor. Entonces, el propósito no era un lenguaje de oración privado aquí. Ahora, cuando hablamos también acerca de la edificación personal, no era el propósito este. Hablar en lengua no era edificarse personalmente. Y fíjense que, por ejemplo, en Primera de Corintios, tenemos 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Y fíjense que este es una de las principales razones porque mucha gente habla en lengua hoy en día. Algunos de ellos piensan, por ejemplo, o encuentran muy espiritual hacerlo, y por eso es que en la mayoría de iglesias la gente enfatiza el hablar en lengua porque se hacen creer hacia los demás de que son espirituales, pero creen que Dios les está bendiciendo cuando lo hacen. Este es otro pensamiento, y por eso es que ahí ustedes pueden buscar en internet, en YouTube, van a ver algunos temas como este. El Espíritu Santo cayó sobre la hermana. En el culto el Espíritu Santo cayó sobre los jóvenes. Yo he estado viendo un montón de temas en YouTube, y van a ver ustedes que hacen un montón de payasadas mucha gente para hacerse creer espiritual, pero este no era el propósito. Veamos entonces cuál era el propósito principal. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. En primer lugar, Pablo enfatiza el amor. Fíjense, el versículo dice: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. En primer lugar, Pablo dice, el amor es lo primordial en todo esto. Alguien puede sentirse muy espiritual, pero no amar a los demás. Y si no ama a los demás, ¿qué es, hermano? Es carnal. Sencillo. Entonces, ¿cómo un carnal que no puede amar a los demás puede hablar en lengua y hacerse creer que es espiritual? Bueno, veamos lo que dice Pablo aquí. Pablo dice, una de las prioridades para un creyente debe de ser profetizar. Y la gente, pero profetizar. La hermana Olga me estaba contando de una hermana. Ustedes pueden decir, ¿será que están pasando cosas solo allá afuera? No, también aquí entre los hermanos. Hay una hermanita de que el Señor le ha revelado que así como ella se viste, porque ella usa faldas largas, así está correcto. Pero las hermanas que andan pantalones son pecadoras. Y aquí en la iglesia, usted puede decir, pero nosotros podríamos hablar de allá afuera, pero también en la iglesia están pasando cosas entre los hermanos que todavía no entienden estas cosas. Cuando Pablo dice profeticéis, ¿ya ven? Algunos dicen, no, recibí, el Señor me habló en sueño, y empiezan a decir cosas. Está hablando, la palabra profetizar aquí es enseñar, es transmitir un mensaje. Y ya van a ver ustedes por qué estamos hablando de esto. Pero dice Pablo, porque el que habla en lengua no habla a quién. Mira el versículo.
Porque el que habla en lengua no habla a quiénes. O sea que alguien que ponga a hablar en lengua en la iglesia no habla para la iglesia. ¿Ven? Entonces, ¿qué sentido tiene que alguien se ponga a hablar en lengua cuando el lenguaje no es para los hermanos? No tiene sentido. Pero si miren el versículo también dice, si no, ¿a quién habla? A Dios. Y por eso es que muchos dicen, ya ven, por eso es bueno hablar en lengua, porque cuando hablamos en lengua estamos transmitiendo un mensaje hacia Dios. Pero este no es de edificación personal. El hablar en lengua no es de edificación personal. Vean por qué. Miren lo que dice. Pues nadie le entiende. Por eso es que tiene sentido de que la gente se pare en una iglesia, empiece a hablar en lengua si nadie le entiende. Yo no sé por qué la gente no lee estos pasajes y no se da cuenta realmente de lo que Pablo quiso transmitir, o de lo que Dios quiso transmitir a través de Pablo. Aquí dice, nadie le entiende. Aunque dice Pablo, aunque por el Espíritu habla. ¿Y qué es un misterio? Algo que no está revelado. Un misterio es algo que está escondido. Es más, este misterio también es para el que lo habla. Veamos, dice el versículo 3. Pero el que profetiza habla a quiénes. Es decir, yo estoy profetizando ahorita, hermano. Usted puede decir, a los que nos ven en internet pueden estar diciendo, ¿cómo está profetizando? Si es que algunos dicen, el Señor me ha hablado en sueño y empiezan a decir cosas. No, nosotros profetizamos de una manera distinta, porque profetizamos lo que ya está revelado en la palabra. Uno que habla en lengua, habla misterio. ¿Y qué es lo que estamos enseñando nosotros aquí? Cosas entendibles que están en la Biblia. Lo que ya está revelado. Todo aquel que enseña, profetiza. Y de eso está hablando Pablo aquí. El profetizar aquí es enseñar a los demás. ¿Por qué? Tiene un propósito. Miren lo que dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Porque esto es entendible. Porque la gente se puede edificar. Porque la gente puede aprender de todo esto. ¿Y qué? ¿Cómo así? Miren, edificación, exhortación y consolación. Hay tres cosas importantes. ¿Y a través de qué se hace eso? A través de la palabra. Nadie va a venir a decir, el Señor me ha hablado que fulano de tal en la iglesia está en pecado. Un hermano que fue de la iglesia de aquí, se fue para la iglesia del Camino Santo. Y allá en el Camino Santo le gustó esto porque le encantó, porque dijo, hombre, ahí está el Espíritu. Pero cuando empezaron a decirle todos sus pecados, porque hay unas hermanitas chambrosas que andan escudriñando la vida de los demás y en el culto se sueltan a profetizar y a decir las cosas que... Esto es como que yo anduviera averiguándole la vida a ustedes y me soltara aquí, el hermano tal, anda haciendo esto y lo otro, y lo dicen, pero eso no es que Dios se lo ha revelado, eso es la gente se lo ha dicho. Eso no es revelación, eso no es profetizar. La profecía verdadera es cuando nosotros vamos a la palabra y encontramos el propósito principal. El propósito principal que Dios tiene es precisamente esto: edificar a los hermanos, exhortar a los hermanos a través de la palabra y consolar a los creyentes a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros vemos la autoridad final, entonces estamos en el camino correcto. Pero cuando la gente se suelta a decir un montón de tonteras, esto es equivocado. Por eso es que no es de edificación personal el don de lengua. No era ese propósito. Y continuamos. Miren el versículo 4, dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo es para él. Entonces, ¿debería de hacerlo en la iglesia? No, porque no hay edificación para la iglesia. ¿Dónde debería de hacerlo? Allá privadamente en su casa. No, claro. Vea lo que dice el versículo. Así mismo edifica. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? ¿Qué es más importante entonces, hermano?
Si nosotros venimos aquí a un estudio y vamos a estudiar la palabra es para edificarme, no para... Y si yo me pongo a hablar un montón de barrabasadas que no me van a entender, mejor me siento, porque no va a servir de edificación. Entonces, el enseñar doctrina, el enseñar la palabra del Señor, es más provechoso que se suelte una o dos personas a hablar en lengua que no son para edificación. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. ¿Cuál era miren, el anhelo de Pablo, ¿cuál era? Que profetizaran. Pero vuelvo otra vez a esa palabra, porque la gente, cuando hablamos de profetizar, cree que es recibir un mensaje de Dios directo y transmitirlo a la iglesia. No estamos hablando de profetizar. Pablo en el griego estaba hablando aquí de enseñar lo que ya está profetizado, que es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vamos y escudriñamos verso por verso, palabra por palabra. Y es muy importante, hermano, que cuando estudiamos un pasaje, veamos las palabras, el significado y la raíz, si es posible, en el griego. La palabra profetizar aquí viene de la expresión enseñar o transmitir un mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿El mensaje de Dios directo que yo he recibido? No, el mensaje que Dios ya tiene en la palabra. Ese es profetizar. Ahora, por eso Pablo dice, yo quisiera que ustedes hablen más lengua, pero más que profeticéis. Entonces la prioridad de Pablo era que los creyentes hablaran la palabra de Dios. Y dice Pablo también, porque mayor es el que profetiza que el que habla. Muy bien. La mayoría de personas que hablan en lengua, hoy por hoy en las iglesias, creen ser mejores que los demás. Y esto no tiene nada que ver. Pablo dice, mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. Es decir, ¿mayor en qué? Porque esto es bien importante aclararlo. Porque cualquiera, por eso a muchos predicadores también se engrandecen, se hacen orgullosos y con esto hay que tener cuidado. Porque hay una gran responsabilidad en la enseñanza. Nosotros que enseñamos aquí vamos a ser mayormente juzgados que ustedes. Y si usted enseña, por ejemplo, en escuela dominical, es maestra, también usted tendrá una mayor responsabilidad delante del Señor en el juicio. Pero fíjese bien, esto es importante. Transmitir las verdades bíblicas es profetizar. Y si las estamos transmitiendo de la manera correcta, qué bueno. Porque esto es, y esta posición, esta condición o este don que el Señor nos ha dado, es un don de mucha responsabilidad. De eso se trata la palabra mayor aquí. Está hablando de responsabilidad, no está hablando de jerarquía, no está hablando de dominio, no está hablando de poder, no está hablando de eso. Está hablando de mayor responsabilidad. Ahora, y dice el versículo, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si hubiera, por ejemplo, alguien en Corinto, cuando fue el contexto escrito esto, cuando Pablo dice, bueno, si hay alguien que hable lengua, necesita haber alguien que interprete. Y saben que hoy yo estuve viendo un video antier de una mujer creo que en México. Una mujer se soltó a hablar en lenguas, pero tenía un intérprete. Y yo no sé cómo entendía este intérprete, si solo era bla 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 bla, habla bla bla bla, bla 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 bla, y él iba diciendo cosas en español. Pero digo yo, ¿realmente esto es verdad? ¿Sucede? ¿Viene de Dios? Bueno, vamos a ver hoy de dónde proviene. Entonces, hay otra cosa importante. Su propósito no era para predicar, cantar, orar, etc. No era ese propósito. Cantar, orar, predicar. La mayoría, ven ustedes la mayoría de los predicadores. Oh, Samazón, la Basay. Oh, y están predicando y hablando. No es ese el propósito. No es el propósito. ¿Cómo lo sabemos? 1 Corintios capítulo 14. Miren, versículo 6 en adelante.
Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros a hablar, hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Ven lo que dice el versículo 7? El versículo 7 está hablando de algunas cosas interesantes aquí. Y déjenme decirles algo. He escuchado a muchos decir que toda la iglesia estaba cantando en lengua en Pentecostés. ¿Eso estaban haciendo? ¿Qué dice el capítulo 2 de Hechos? ¿Estaban cantando o qué estaban haciendo? En oración. Y unánimes dice que estaban en comunión, unánimes todos orando al Señor. No estaban cantando. No estaban cantando. ¿Pero estaban orando en lenguas? No, porque la lengua no es el propósito, no es orar al Señor, no es ese. Y por eso es que el versículo 6 y 7 aclaran dos cosas importantes. Pablo está indicando aquí en el versículo 6 al 9, vamos a leer hasta el 9, miren lo que dice. Así la trompeta diere sonido, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Este pasaje lo vimos con el hermano Bed el domingo pasado. Pero quiero parafrasear lo que Pablo está diciendo. Pablo aquí, inclusive, está diciendo que un sonido de una trompeta, de una guitarra, de una flauta, si no está bien ejecutado, no tiene sentido. Imagínense que aquí a veces yo me pierdo en los acordes, en la música, y se nota cuando uno se le fue una tecla, y hace un cambio de tonalidad, y se nota el cambio. Pablo dice, así es cuando alguien habla en lengua. Si no dice algo que se entiende, entonces dice Pablo, ¿cómo se entenderá lo que decir? Porque hablar es al aire. Es decir, no tiene sentido, pues. Es decir, algo sin sentido. Por eso Pablo aquí, Pablo está indicando aquí que inclusive los sonidos que nosotros hacemos no tienen ningún valor si no pueden ser entendibles por otros. Es como si uno está en el ejército. Y el hermano Ben le indicó, tocan la trompeta para ir a almorzar, para levantarse, para las tareas que tienen que hacer. Cada uno tiene un sonido. Y si alguien da un sonido, por ejemplo a mí, si me llevan al cuartel a tocar la trompeta a las 4 de la mañana para que se levanten los soldados, no van a entender lo que yo les voy a tocar, que no sé qué sonido es. Sin embargo, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El hablar en lengua no tiene ningún valor en la iglesia, a menos que haya interpretación para que otros puedan ser edificados. Y esto era cierto aún antes de la Sagrada Escritura. Que fuera completada cuando el don todavía estaba en operación. Pero veamos los versículos 10 al 12. Miren lo que dice el 10 al 12. Tantas clases de idiomas, miren, idiomas. Cuando hablamos de lengua, estamos hablando de idiomas. Tantos idiomas hay, dice Pablo, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece. O sea que cada palabra, aunque sea en cualquier idioma que sea, si se transmite una palabra, tiene significado. Cada palabra, por ejemplo, si yo digo huacal aquí, huacal para nosotros tiene significado. O si digo, por ejemplo, silla, mesa, pupitre, escritorio, teclado, guitarra, micrófono, Biblia, todas esas palabras tienen significado. Ahora, por eso Pablo dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla,
y el que habla será como extranjero para mí. Es decir, si yo estoy escuchando una palabra comprensible, con significado, pero si no le tomo importancia, ¿qué dice Pablo? Soy como un extranjero. No tiene sentido. Pablo dice también en el versículo 12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para, miren, para edificación de la iglesia. No era para cantar, no era para orar, no era para predicar, no era para nada de eso. Era para edificar a la iglesia. Ese era el propósito. Ahora, ¿qué son los idiomas? En el versículo 10, son lenguas, son palabras que se pueden entender. ¿Cómo se pueden entender las palabras de un idioma o las lenguas? Según el versículo 11. Si no entiende los idiomas, sería como un extranjero. Es decir, si alguien habla inglés aquí y ninguno de nosotros sabe inglés, no tendría sentido hablar inglés. O si alguien viniera a hablarnos en náhuatl, si no sabemos náhuatl, no tiene sentido. Y yo les puedo hablar en otras lenguas también. Huataca, Caris. Ya estoy. No, que Huataca, Caris es Guatajiagua. Eso significa Guatajiagua. Está en idioma lenca, potón. Entonces, pero ustedes no saben qué, si yo les digo Huataca, Caris, no saben qué es. Pero esas dos palabras tienen sentido, tienen significado. Pero si yo las digo, ¿edifican a la iglesia? No tiene sentido. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 13 en adelante. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarlas. Miren, en primer lugar, Pablo dice a los corintios, porque es el contexto de este pasaje, le dice a los corintios, ¿saben qué? Si usted habla en lengua, piden oración a Dios que las pueda interpretar. En otras palabras, que las entienda. Pero miren el versículo 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin. Es decir, si alguien ora en lengua, pero si no entiende lo que ora, entonces no tiene sentido. Es lo que Pablo está diciendo. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y esto, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Debemos de cantar con el entendimiento, hermano. Por eso es que yo generalmente estoy buscando alabanza que siempre vayan en dirección a la adoración al Señor. Porque nosotros debemos de cantar. Hoy con mi esposa en la mañana estábamos escuchando alguna alabanza y le digo yo a mi esposa, esa alabanza es antibíblica, porque es una alabanza de alguien que estaba diciendo, Señor, mándanos una nueva unción, envía que el Espíritu caiga sobre nosotros. Realmente la iglesia debe de pedir esto. Eso no es cantar, eso es cantar sin el entendimiento, pero sin el entendimiento bíblico. Nosotros necesitamos pedir que el Espíritu venga, hermano. No, si ya vino para nosotros. En el momento de la salvación el Espíritu vino a nosotros y está con nosotros. Y estará ahí, ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Ahora, por eso Pablo dice, oraré, cantaré con el entendimiento. Esto es verdadero. Si yo voy a orar, por eso es que, hermano, cuando oramos, es preferible de que cuando alguien está dirigiendo una oración, los demás callen, para que entiendan realmente lo que está pidiendo y secundar aquellas cosas que están siendo pedidas al Señor. Eso es orar con el entendimiento. No así en las iglesias que todos oran por cada quien, como dice, cada quien sálvese como pueda, ¿verdad? Y cada uno está pidiendo, generalmente piden para ellos, pero no están pidiendo la edificación. Y aquí Pablo está en esa dirección.
Por eso en el versículo 13 al 16, Pablo está diciendo que no solamente debemos orar en el Espíritu, sino también con el entendimiento. Por eso cuando oramos necesitamos estar muy atentos. No solo debemos de ser espirituales, sino también orar con el entendimiento. ¿Y qué es lo que debería de buscar un creyente cuando ora? La voluntad de Dios. Miren en el versículo 16. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Por eso cuando cada quien ora por un lado, en voz alta, ¿cómo sabrá? Una vez, este pastor que acaba de morir, en un culto que hicimos aquí de los hermanos Brizuelo, nos pidieron y fuimos con el hermano Jorge. Y yo estaba dirigiendo ese culto. Y recuerdo yo de que terminé de orar yo, estaba dirigiendo y tuve que esperar como unos 5 de orar. Todos estaban callados y él siguió. A él no le importó. Y esto es lo que estoy poniendo este ejemplo porque Pablo está diciendo esto. Pablo dice, porque si bendecís solo con el Espíritu, es decir, yo me pongo bla 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 y toda la gente con los mismos. Dice Pablo, el que ocupa el lugar de simple oyente, oiga, la gente debe de estar escuchando la oración con el entendimiento. Y dice Pablo, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Ve? Por eso es que cuando alguien dirige una oración, los demás deben de estar en silencio y decir el amén por lo que escuchó que el otro dijo. Pero esta iglesia, hermano, es ordenada en ese sentido. Pero cuando alguien ya suelta por allá a estar orando a la par del otro, es un desorden, bíblicamente hablando, según este versículo. ¿Cómo le va a decir el amén al que está dirigiendo la oración cuando ni siquiera escuchó lo que dijo la otra persona? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, ¿cómo podría beneficiar eso a los que oyen? En nada. ¿Cómo podría alguien decir amén al final de la oración si no entendería lo que escuchó? ¿Ven? Algunos a lo mejor se han preguntado, ¿y por qué que en la iglesia ora solo uno? A mí me preguntó el hermano Freddy, algunos lo conocen, y me dice, ¿por qué en la iglesia solo ora uno y los demás callan? Porque es bíblico. Y fui a este pasaje y me dijo, sí, tiene razón. Allá en la iglesia donde yo me congrego, todos oran al mismo tiempo y nadie sabe. Bueno, eso, aunque la iglesia crea que está espiritual, está siendo desobediente, porque esta es una normativa de parte de Pablo a la iglesia de Corinto. Y por eso Pablo, si alguien dijera, yo he orado en lenguas en privado o públicamente, pero sin interpretación, sería el contrario de la Escritura, según el versículo 16. A veces la gente entra en competencia diciendo amén a todo lo que dice. Recuerdo yo un culto que hicimos allá con la hermana Antonieta una vez. Había una señora del Giote que a todos le decía amén. Amén, amén. Es decir, un amén sin el entendimiento también. No se trata de eso, de estar diciendo amén, amén, aleluya, a todo lo que no. Hay que estar con el entendimiento. Eso es lo que Pablo está enfatizando aquí. Versículo 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es. Entonces, ¿cuál es el propósito? Edificación. Edificación. Que los demás entiendan, que los demás comprendan, que los demás aprendan. Ese es el propósito. Recuerden que los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, no es para otra cosa. No es para sacar provecho, no es para poner un montón de filas y que el pastor diga, ok, vamos a repartir dones espirituales y empiezan a cobrar $20 por repartir. No es para eso. El don que Dios ha dado, ha repartido a cada uno de nosotros, es para que los demás sean edificados. Para que los demás, si alguien no entiende qué es edificación, hermano, le voy a decir en otras palabras, para que otro se beneficie, pues. ¿Me explico? Por ejemplo, si usted tiene el don de enseñanza, con la enseñanza suya, los demás deben de
beneficiarse. Y eso se llama edificación. Si usted tiene el don de predicar el evangelio, entonces, ¿quiénes se benefician? Otros, los que oyen. Si usted tiene el don, por ejemplo, de alabanza, cuando alabamos, debemos de alabar con el entendimiento, que sea doctrinal alabanza. ¿Para qué? Para que los demás se edifiquen y la alabanza llegue hacia Dios, porque Él merece la gloria. Nosotros solo somos siervos del Señor. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y el propósito se anula cuando no se puede entender lo que se está haciendo. Ahora, versículos 18 al 19. Doy gracias a Dios que hablo en lengua, dijo Pablo, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. 5 palabras comprensibles por los demás es más edificable que un montón de palabras que no tienen sentido. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo prefería hablar 5 palabras en lenguaje comprensible que 10,000 palabras en lenguaje incomprensible. Entonces, cuando hay gente que dice que está cantando en otras lenguas, ¿pueden otros ser edificados? Cuando hay gente que está orando en otras lenguas, ¿puede la gente ser edificada? Si no escuchó realmente y no entendió, ¿cómo va a decir el amén a algo que no ha entendido? Si alguien está predicando en lenguas, ¿podría decir un amén usted si no ha entendido realmente? No tiene el sentido esto. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Ahora, otra cosa importante. El propósito de las lenguas no era ser una señal del bautismo del Espíritu Santo. Hablar en lenguas no es una señal de que el Espíritu Santo ha venido a una persona. ¿Y cómo lo sabemos? Del mismo pasaje, versículo 20 al 22. Miren lo que dice. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar. ¿A dónde lo pone Pablo a los que creen que hablar en lengua es una identificación de que el Espíritu Santo mora en ellos? Niños. ¿Y cómo les dice Pablo en el capítulo 3 a los corintios? Les dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo, yo no puedo, no sean carnales, hombre. No rebajen a este punto. Porque Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Miren lo que Pablo está diciendo. Ojo también aquí con esto, porque algunos que entienden la gracia, entonces Pablo está recomendando que en lo malo podemos hacer lo que querramos. Pablo dice, no hombre, miren, en la manera de pensar ustedes deben de ser maduros. En lo malo es que ustedes deben de ser niños. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque la palabra malicia quiere decir ser malvado, perverso, malo. Pero en esto hay que ser niños nosotros. O sea, la prioridad de un creyente debe de ser maduro en cuanto a estos temas del hablar en lengua, profetizar y todo este tipo de dones que hemos hablado. Correcto, un niño no tiene maldad, el niño es inocente pues por lo que hace, y por eso Pablo los está reduciendo. ¿Saben qué? Sean maduros en la manera de pensar, pero niños en la malicia, en las maldades. Háganse como un niño en estas cosas, lo que está diciendo Pablo. En la ley, dice Pablo, está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ojo, ¿a quiénes está hablando Pablo aquí? Miren, dice, en la ley, ¿a quiénes? ¿A quiénes fue dada la ley? A los israelitas. Pablo está hablando con judíos aquí. Y dice Pablo, en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo. Él está hablando con judíos. Este mensaje era para judíos. Miren el versículo, dice, y aún así me oirán, dice el Señor. Ahora, algunos tratan de agarrar este mensaje que era para judíos y de aplicarlo a la iglesia. Y es una profecía para judíos. Y el versículo 22 dice, así que
las lenguas son por señal ¿a quiénes? Miren, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los... ¿Y a cuáles incrédulos estaba hablando aquí Pablo? ¿Eran creyentes verdaderos los judíos? No, de ellos que andaban buscando señales. Los judíos siempre pedían señales. Y aquí es donde muchos hoy por hoy, en la edad de la iglesia, se confunden en cuanto a esto. Pablo estaba hablando exclusivamente de que los judíos siempre andaban buscando señales. Y por eso Pablo dice, ¿saben qué? Las lenguas eran por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Y dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Ven la diferencia? La enseñanza, la exhortación, la palabra del Señor es para los creyentes. No los judíos siempre andaban buscando que alguien hiciera algo. ¿Recuerdan ustedes en Hechos aquel hombre llamado, si no me equivoco, Judas? No, era otro hombre que oyó hablar en lenguas y que había algo y dijo, yo quiero que quiero comprar, no recuerdo el nombre de este hombre, no es Marcos, no recuerdo, pero este hombre quiso comprar el Espíritu Santo porque miraba, era alguien que hacía cosas extraordinarias también, pero este andaba buscando algo para beneficiarse, para ser visto, para sacar ventaja. Entonces ese no era el propósito, y por eso Pablo dice, ¿saben qué? Las lenguas son señal para los no creyentes, pero la profecía sí es para los creyentes. Ahora, aquí vemos muy claramente que las lenguas no son una señal para los creyentes. ¿Para quién son una señal? Para los incrédulos. Así que cuando alguien dice, yo he hablado en lengua, y esa es una señal de que soy bautizado con el Espíritu Santo, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque las lenguas son señal para los inconversos. Y si alguien dice que ha hablado en lengua como señal de que tiene el Espíritu Santo, más identifica que es un inconverso, no un creyente. ¿Sí o no? El pasaje lo dice, no lo digo yo. Si alguien habla, voy a repetir esto, si alguien habla en lengua hoy por hoy en una iglesia y dice que es una señal de que he recibido el Espíritu Santo, es al contrario. Es una señal de que sigue siendo un aférrimo inconverso. Porque esas señales son para los inconversos, no para los creyentes. Pero la profecía sí es para los creyentes. La enseñanza, la exhortación, la consolación que viene a través de la palabra, esa es para los creyentes. ¿Ven? Pablo pone bien claro este asunto. Y por eso en el versículo 13 del capítulo 12 dice Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Cuando dice todos, ¿a quién se refiere aquí? ¿Creyente o inconverso? Creyente. Todos en el momento de haber confiado en el Señor recibimos el Espíritu Santo. No, es una experiencia aparte. Y dice Pablo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿A todos quiénes? A todos los que hemos confiado en el Señor. En este versículo vemos que todos los creyentes en la iglesia de Corinto habían sido bautizados por el Espíritu Santo sin excepción. Por lo tanto, cuando alguien habla en lengua como identificación de que el Espíritu Santo ha caído sobre él, es al contrario, es una identificación de que sigue siendo un inconverso, no un creyente. Porque las lenguas son señal para los inconversos, no para los creyentes. Y veamos otro pasaje, 1 Corintios 12, 29 al 30. Miren lo que dice, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No.
¿Hablan todos lengua? No. ¿Interpretan todos? No. La respuesta es no. Ahora, pero ¿habían sido todos bautizados por el Espíritu Santo? Sí. Sí. Todos los corintios habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Ahora, pero no todos hablan en lenguas. ¿Verdad que no todos? No, no todos. Ahora, ¿cómo puede ser entonces el hablar en lengua señal para los creyentes? Esto es imposible. El que habla en lengua en una iglesia es una identificación de que es un inconverso, no un creyente. Y no lo digo yo, lo dice el pasaje que acabamos de ver. Porque la señal de hablar en lengua es para ¿quiénes? Para los inconversos, no para los creyentes. Ahora, veamos su propósito. Su propósito era, hemos visto lo que no era su propósito. Ahora vamos a ver el propósito principal. Vamos a ver entonces cuál sí era el propósito. Ser una señal para los judíos incrédulos. El que hablaba en lengua era una señal para los judíos incrédulos. Solo hay un pasaje en la Escritura que define esto. Y cuando yo hablo cuando yo hablo acerca de este tema, de hablar en lengua, cuando he hablado con algunos que enfatizan todo esto, he mencionado algunos pasajes, pero más sobre todo este pasaje. 1 Corintios capítulo 14, 20, 22. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así, ¿qué dice? Porque son impíos. Un creyente, hermano, escucha, entiende. Sí, tiene el Espíritu Santo. Un creyente va a entender, pero un impío, ese no le va a interesar. Por eso Pablo dice, maduro en el modo de pensar, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y hemos visto que las lenguas eran una señal para los incrédulos. Pero ¿qué clase de señal? Según el versículo 21, miren, está citado Isaías 28:11 aquí, que era la profecía de Isaías 28:11, era la profecía que estaba mencionando Pablo aquí en Primera de Corintios. ¿A qué gente se menciona en Isaías 28:11? A judíos, gentiles, a la iglesia. ¿A quiénes está refiriendo? Está hablando de judíos. Él está hablando de los israelitas. Dios iba a hablarle a los israelitas por medio de otros hombres que iban a venir a ellos con otras lenguas. Y a pesar de todo eso, ellos no oirían. Ahora, las lenguas eran una señal de Dios para los incrédulos judíos sobre el juicio que Dios iba a ejecutar sobre ellos y su bendición sobre la iglesia. Él está diciendo aquí, voy a parafrasear esto. ¿Saben qué? Las señales para los judíos eran las lenguas extrañas, porque eran incrédulos y no escucharon. La bendición de esto ahora es para nosotros. ¿Y cuál es la bendición, hermano? La profecía. ¿Y cuál es la profecía? Ahí la tiene usted en sus manos. No necesito yo acostarme, comerme un par de pupusas en la noche y soñar y venirle a decir, ¿saben qué, hermano? No voy a la iglesia bautista en Maús porque el Señor me ha revelado que yo me ando vistiendo bien porque uso faldas largas, pero hay hermanas ahí que usan pantalones. Eso no está correcto. Eso no es realmente. Esto me identifica a mí, que sigue siendo más impío el que está diciendo eso. Y la hermana Olga me decía, ¿y dónde están los pantalones en la Biblia? Búsquelo usted. No hay ni un versículo. ¿Y por qué los pastores hoy agarran este tema para tener con temor a la iglesia?
Y algunos que critican este tipo de cosas creen ser más espirituales porque lo critican. Y es al contrario. Cuando veamos este tema aquí en confusión carismática y en distinciones bíblicas, van a ver ustedes que el que juzga este tipo de cosas, creyéndose ser maduro, es un niño. Es un niño. Por eso, hermano, cada uno de nosotros debe de ver cómo anda. Pero lo principal es su relación con el Señor. Lo demás, cada quien, a través de la palabra, irá aprendiendo aquellas cosas que debe de dejar y aquellas cosas que no debe de dejar porque están correctas. Entonces es la palabra nuestra autoridad final. Amén, hermano. Es la palabra la que necesitamos ver, no lo que los hombres dicen o piensan que es. 1 Corintios 1:22, mire, porque los judíos piden y los griegos buscan. Esto era la señal para los judíos. Por eso es que hablar en lengua es para los incrédulos, no para los creyentes. ¿Ven el asunto? Ahora, una pregunta y voy finalizando. ¿Por qué Dios usaría una señal para Israel? ¿Cuál era el efecto deseado de las lenguas? ¿Cuál era el efecto deseado de las lenguas? Bueno, tenía un significado de, número 1, hacia Dios, alabanza por todo lo que había hecho. ¿Qué pasó en el Pentecostés, hermano? Capítulo 2, ¿cómo termina el pasaje? Y ya lo hemos visto, yo creo que aquí está. Sí, aquí está. Dice que, miren, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elenitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua, ¿la qué? Porque las lenguas tenían el propósito de que en este contexto del Pentecostés era decir todas las maravillas de Dios. Y Dios fue glorificado. Ese era el propósito. Alabanza por todo lo que había hecho Dios. Y en el capítulo 10 tenemos también eso, donde de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban. Ese era el propósito. En este contexto, en tanto en Pentecostés como en la caída del Espíritu Santo para los gentiles, en el capítulo 10 de Hechos, el propósito principal era glorificar a Dios. Ellos hablaron, magnificaron a Dios a través de las lenguas. ¿Y por qué? Porque lo que dijeron fue el Evangelio a otros. Y por esa predicación del Evangelio, otros se convirtieron. ¿Saben cuántos se convirtieron en Pentecostés? ¿Cuántos? Estúdienlo, hermano. Vaya al capítulo 2 de Hechos. Pónganse esa meta. A veces uno da algunas preguntas para ver cuántos ustedes saben el contexto que estamos. Después de que predicaron los 120 que estaban en el aposento alto, hubo una predicación y se convirtieron un número muy bueno de creyentes. Y aquí, en el capítulo 10, hubo otro grupo de creyentes que a través de que hablaron en esas lenguas comprensibles, se convirtieron mucha gente también y magnificaron a Dios por eso. No raba la vasalla, arranca la bazuca, corta la rama seca y que un montón. Eso no. Eso, ¿qué edifica? No tiene sentido. Número 2. Hacia Israel, como convicción, en Hechos capítulo 2. ¿Por qué como convicción? Porque ellos
como incrédulos, necesitaban una señal, y fue como señal el hablar en lengua para que ellos pudieran creer. ¿Y qué dijeron en Hechos 2? Dicen ellos, bueno, los judíos que estaban ahí y los de todas las naciones oyeron que hablaban un mensaje, lo creyeron y fueron convertidos. ¿Ven? Y magnificaron al Señor por convicción. Miren, Pedro les dijo en Hechos 2, 36, 38: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero aquí hay una palabra importante: al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Tuvieron convicción, tuvieron confianza en el Señor. Y después Pedro les dijo: hagan esto, arrepiéntanse, bautícense y van a recibir el perdón de pecados y también el don del Espíritu Santo. Ahora, algunos predican esto también hoy como el Evangelio. ¿Necesita alguien predicar el arrepentimiento, el bautizarse para que reciba el Espíritu Santo? No. Necesita predicar el sacrificio de Cristo hecho de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por todos los pecados nuestros, pasados, presentes y futuros. Fue a la sepultura y resucitó al tercer día como garantía de la vida eterna que Él ha ofrecido a cada uno de nosotros. Y si alguien ha confiado en el Señor, entonces es salvo. Ha confiado en este mensaje, es salvo. Y precisamente, número 3, hacia la iglesia. ¿Cuál era el propósito o qué significado tenía la lengua hacia la iglesia? Autenticación del mensaje de Dios y de los apóstoles y edificación. Ese era el propósito. Autenticar el mensaje de Dios. ¿Cuál fue el mensaje en Pentecostés que le predicó? El Evangelio. ¿Cuál fue el mensaje que le predicó en Hechos 10? El Evangelio. El Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje que usted ha escuchado? Y por eso, hermano, es la autenticación del mensaje de Dios y también la autenticación de los apóstoles, porque los apóstoles venían con señales y prodigios también. ¿Hicieron sanidad de los apóstoles? Sí, autenticaban la autoridad que ellos tenían en la iglesia. Y finalmente, edificar a la iglesia. Ese era el propósito principal. Y ve, solo un minuto más. Marcos capítulo 16, 15, 20. Dice, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Este era el énfasis. Autenticar el mensaje de Dios hacia la gente. La iglesia escuchó el mensaje. Y la iglesia fue creciendo. Desde el Pentecostés fue creciendo, fue creciendo. 3,000 personas, después 5,000 personas, y después se extendió, hermano, la iglesia. Hasta el día de hoy, la iglesia es extensa. Tiene millones de millones en el mundo. Este era el propósito. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos predican esto. ¿Sabe qué? Necesitas creer en Jesucristo, pero no solo eso, tenés que bautizarte. Ahora, ¿por qué se condena a una persona, hermano? Miren en el versículo: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, una persona se condena por no creer, no por no bautizarse. Por eso es que la salvación es por fe en Cristo, no por fe más bautizarse. Pregunto, ¿el bautismo es una obra? Sí, entonces, si en este contexto, para los judíos era así, necesitaban confiar en Cristo y bautizarse, porque imagínense para un judío haber matado, haber participado, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y después de haberlo visto muerto, porque ellos dieron el permiso para que lo mataran, ahora identificarse con ese muerto. Porque el bautismo eso es, una identificación con Jesucristo. Y por eso para ellos era este mensaje. Necesitan
creer en Él y bautizarse, identificarse con ese muerto, pero con ese muerto que pagó el precio totalmente por nuestros pecados y que eso nos garantiza la vida eterna a nosotros. No era fácil para un judío. Ahora, ¿necesitamos predicar esto nosotros hoy? No, necesitamos decirle a la gente que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que al tercer día resucitó, conforme a la Escritura. Y si alguien quiere esto, es salvo, es salvo. Muy bien, no vamos a estudiar todo este pasaje porque ya el tiempo se me acabó. Lo que quiero decir para finalizar es, los propósitos importantes están aquí, en hablar en lengua. Todavía esta lección queda una parte que es bien importantísima y por ahora no quiero adelantar. Esta otra parte que vamos a ver va a trazar la línea correcta de lo que necesitamos creer a través de la Escritura en cuanto al hablar en lengua. Y